Está Pablo Beluto, que es diputado electo del Parla Sur y a su vez coordinador del sistema de medios públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está bien? Así es. Buenas noches, gracias por venir, Pablo. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, vos obviamente arrancamos con el tema, ¿cómo viste el debate? ¿Estabas ahí? Estuve ahí, sí, claro, estuve trabajando junto a un equipo. La verdad es que a mí me coincidió con lo que vos decías al principio. Me parece que lo más importante es que haya existido el debate, digo, sobre todo porque nos pone una vara un poco más alta para el futuro. Digo, si ya nadie va a poder dejar de debatir en una elección presidencial. Después, con relación a cómo ocurrió, si uno lo mira en función de cómo venían las declaraciones de ambos candidatos, ocurrió algo bastante previsible. Es decir, Scioli intentó construir una especie de demonio malvado que viene por empobrecer a la Argentina cuando se refiere a Macri, y Macri trató de ir hacia una visión de futuro que yo lo considero como un poco... Fue un debate entre el siglo XX y el siglo XXI, desde mi perspectiva. Es decir, esa idea de que todos los malos están de un lado y todos los buenos están del otro, y lo único que hay que hacer, lo único que debe hacer el político es desenmascarar las verdaderas razones que tienen aquellos que parecen buenos pero que en realidad son unos villanos, me parece que eso pertenece a una narrativa política que podía funcionar en la década del 70, podía funcionar en la década del 50, pero en el 2015 ya no funciona más. Y de algún modo fue una experiencia muy interesante y una experiencia histórica también. Sí. ¿No te pareció también, a Daniel Scioli se lo critica porque en algunas ocasiones, son varias, no contestaba lo que le preguntaba Macri, pero también Macri no contestaba cosas que le preguntaban? Pues es que yo estuve pensando... Por ejemplo, sí, tipo de cambio, mortalidad infantil... No, mortalidad infantil sí la contestó, dijo... ¿Quién va a pagar el costo de una devaluación o de una apertura de importaciones? Yo creo que hay que analizar escondió barajas también. Hay que analizar dos cosas en esa especie de partida de ajedrez que ocurre en un debate. Una es que las condiciones del debate, con un minuto para responder temas de cierta complejidad, como el caso de algunos de los que vos planteás, jugaba en contra de la posibilidad del propio candidato de explicar en un minuto, por ejemplo, la posición... Podrían haber pedido más, porque eso todos se podrían haber pedido más. Bueno, eso fue ¿se acordó así? Los acuerdos que se pactaron inicialmente, y yo creo que hacia el futuro va a hacer falta un poco más de tiempo. Sobre todo, por el otro lado, no hubo definición, en muchos casos las definiciones que se pidieron se habían dado a lo largo de la campaña, en ambos candidatos. Es decir, nadie puede decir que Macri viene hablando de YPF en manos del Estado desde la noche de la elección de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo con relación a la continuidad de aerolíneas en manos del Estado o a la continuidad de las políticas sociales del kirchnerismo o de la asignación universal. Digo, en ese sentido, no hubo agenda oculta en todo caso, al menos no desde el lado de Macri. Lo que sí creo que aparecía... Se toma un poco como agenda oculta el hecho de que no nombre el gabinete antes del 22, que no se hable con nombres y apellidos de quién podría ser el ministro de Economía, o que nombre el ministro de Economía como lo hizo Daniel Scioli. Yo creo que si uno revisa la historia argentina, eso da la sensación historia como democrática de, argentina, no te vas a encontrar con que antes de las elecciones los gabinetes no se dan a conocer. Eso yo creo que fue un error de Scioli y no un acierto, el hecho de haber dado a conocer su gabinete. Incluso hasta por razones de estricta política interna. A veces hay muchos aspirantes a una misma posición que el día que se enteran que va a ir uno, los otros dicen, bueno, yo entonces no me contaron, me voy. Entonces, si no hablamos de... Te rearmo la pregunta, que es algo parecido a lo que le pregunté a Domingo. ¿Es posible, y esto para los dos casos de los candidatos, ¿es posible pedirles más? Yo sigo insistiendo con esto de que hay un juego de ir acorralando uno al otro, y donde a veces si vos decís lo que quiere el otro es porque te acorraló y ganó, y ese juego se va manejando. Esto está claro. Hay cosas que uno dice que otro no dice, pero digo, además, hay algunas cosas, ¿las puede decir un candidato? ¿Un candidato puede revelar todo antes de una elección? Yo creo que lo que tiene que revelar claramente, y eso sí se está revelando a lo largo de esta campaña, son los valores y las visiones que tiene cada candidato. Y en ese sentido nosotros pudimos ser testigos de eso en este debate, y creo que a lo largo de la campaña. Es decir, en el caso de Scioli o el kirchnerismo, nosotros vimos esta lógica que un poco Julián recién la ratificaba, digo, más allá del juicio de valor, en el cual somos los únicos que podemos resolver los problemas que nosotros mismos generamos a lo largo de la historia. Es decir, esta es una visión muy característica del peronismo en términos de verse a sí mismo como el único actor
político legítimo de la Argentina. A ver, Pablo, vamos a ponerlo en un caso concreto. Dale. ¿No? Que me parece que resume un poco las preocupaciones que hay, sobre todo de la clase media y clase baja, en el PRO. ¿Está estudiada la manera en que se puede abrir el cepo, salir del tipo de cambio actual y que eso no se traslade en un aumento de precios que perjudique al trabajador? Sí, yo no soy economista, digo, así que no puedo, que alguien lo pero está sí, estudiando? claro. A ver, esa es otra, porque esa es una corriente de opinión que un poco ha estado dando vuelta. ¿Están preparados es un poco más ustedes? que una corriente de opinión. Fíjate que el pan ya está aumentando. Está bien, pero digo, ¿están ustedes preparados para la magnitud del desafío en el que se han embarcado? La respuesta es sí, y desde hace mucho tiempo. Es decir, desde hace mucho tiempo hay equipos trabajando en los aspectos técnicos de cada una de las áreas de gobierno. Desde que había 20.000 millones de dólares en la reserva. Claro, Bueno, ese es ahora uno no de están los, más. ¿Qué ese es pasa? uno de los indicadores. El otro es ¿cuál es el precio real del dólar hoy en la Argentina? Porque hay uno para cada gusto, es como los colores. Digo, vos tenés uno que vale 9 pero que es difícil de conseguir, otro que vale 15 que es fácil de conseguir, otros que están en el medio y que dependen de una serie de factores que ustedes conocen mucho mejor que yo. Digo, como para poder saber cuál es el precio real de esto que se anuncia como Me parece que fue, en me parece términos que el error lo catastróficos cometió el muchas veces. macrismo al decir mañana salimos del cepo, sin saber, El 11 de diciembre sin tener los se levanta el números de cómo cepo. estaban las Fue en un reservas momento centrales. el eslogan de campaña, si se quiere. Yo creo que En un momento nadie usó va, eso. nadie Sí, va a digamos, sin la plantear... brújula en la mano, sin que le mostraran el código fuente, sin que abrieran el... Yo recuerdo esto porque lo vivimos, esos números los mirábamos cuando Duhalde se hizo cargo después de la crisis. No hay que hacer promesa en estas condiciones, porque la verdad que quien me entra al central no sabe cuánto hay. Por supuesto. Y yo creo que hay que ser, yo yo creo que una de las cosas que a lo largo de esta campaña hemos evolucionado todos y hemos encontrado es que hay que actuar con muchísima responsabilidad, porque hay mucho en juego, de manera tal que nada de lo que venga a ser Cambiemos, Macri, es para perjudicar el bolsillo de la gente. Es decir, eso es un aprendizaje del 99, eso es un aprendizaje de los otros gobiernos no peronistas que hubo en la Argentina, que entraron creyendo que podían resolver en los primeros 100 días generando shocks de enorme impacto, y en realidad lo que también hay un consenso que yo creo que hoy es transpartidario, es que todo tiene que hacerse tratando de generar los menores perjuicios posibles para la gente y sobre todo generando las mayores condiciones para que, como todos sabemos, no hay otra receta, no hay otro remedio que no es el crecimiento de la inversión. Ahora, ¿era necesario, volviendo al debate para cerrar, la agresión personal de cínico, autoritario, conservador, panelista de 678? Yo Porque no era el perfil que uno se imaginaba de Macri arriba del escenario en el momento del debate, ¿eh? Yo no lo percibí eso en términos de agresión personal. Creo que claramente sí hubo, es muy difícil en la situación de la tensión del debate, a veces cuando uno no obtiene las respuestas que está buscando. Pero yo no percibí de ninguna manera como agresivo. Lo que sí yo creo que se vio ahí... Anteriormente, ¿sabes qué es lo que yo vi ahí? Una historia de dos viejos amigos. Si uno tuviera que pensar eso literariamente... Había una historia de dos viejos amigos a los que la política los separó, como nos ha pasado a muchísimos con nuestros amigos a lo largo de estos años. Uno fue por un camino, el otro fue por otro. Al final se encuentran y cada uno tiene que dar cuenta de cuál fue el camino que tomó. Eso no es, yo creo que en el fondo el vínculo afectivo entre ellos permaneció indemne y de hecho se saludaron con mucha cordialidad, tanto antes vi ese saludo entre bambalinas como después al finalizar el debate. Estaban coachadas esas frases porque dicen que, bueno, que en realidad en los debates está una puesta en escena donde se estudian cosas, hay frases que se tienen por las dudas. Yo creo que el Macri que vimos y el Scioli que vimos son el Macri real y el Scioli real. Mirá. Es decir, no vimos, y que en todo caso lo que se trabaja es para que sean ellos mismos y la puesta en escena no altere su propia esencia. Gracias, Pablo. Gracias, Gisela. Bueno, Pablo Beluto Gracias acá en a ustedes, Ámbito de por favor. Poder. Hacemos Gracias una por pequeña venir. pausa Gracias, y por favor. volvemos y vamos a analizar el lenguaje corporal de los candidatos a presidente. Ya volvemos, rápido.